Hemos pasado ya prácticamente el siglo XX y la economía mexicana sigue enfrentando viejos problemas que continuarán siendo obstáculos que le impiden un pleno desarrollo para enfrentar con éxito el nuevo siglo. También, a pesar de estos problemas, la economía mexicana sigue mostrando enormes potencialidades que se reflejan en los ciclos de recuperación de las crisis y en los segmentos de la economía que han podido internacionalizarse. El país presenta, por supuesto, cambios importantes en su fisonomía en este fin de siglo. El más sobresaliente ha sido su apertura a la economía mundial. El país durante mucho tiempo ha expresado la coexistencia de sectores modernos y atrasados. Si bien ha cambiado de contexto, sigue siendo un factor de profundos desequilibrios y debilidades de la economía mexicana y generador de grandes inestabilidades en el país. En su informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Federal del 2011, que dio a conocer el miércoles 20, la ASF es implacable. En el penúltimo año de su gobierno, a Felipe Calderón se le descompusieron las cosas en materia económica, que era de lo que más presumía. La economía nacional se desaceleró. La actividad industrial en particular perdió gravemente el paso y el sector de más empuje dentro de ella, el manufacturero, prácticamente se estancó. En este año se manifestaron todas las debilidades de la política económica seguida en los últimos años. La dependencia extrema de los ingresos petroleros y de la economía estadounidense y las fallas e incongruencias del sistema tributario y de la política de subsidios. En materia de impuestos, todo lo que se hizo en los años previos no funcionó o cuando mucho tuvo un impacto efímero. El resultado del esfuerzo recaudatorio se diluyó en extraordinarias devoluciones de impuestos, sobre todo a grandes empresas, por casi 285,000 millones de pesos. La deuda bruta del sector público federal acabó en 5 billones de pesos, cuando al final del primer año de gobierno, en el 2007, fue de 2.6 billones. Por ejemplo, en Coahuila, en el 2007 tenía una deuda de 487 millones de pesos. 4 años después, en el 2011, era ya de 36.500 millones de pesos. Es decir, que en 48 meses su deuda aumentó 75 veces. Forma de gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde que asumió el cargo, el 1 de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto ha actuado con rapidez para implementar las reformas pendientes, lo que reforzó su imagen pública. Sin embargo, el lento desempeño económico podría arrastrar su popularidad y reducir el optimismo respecto de las perspectivas de su agenda de reformas. México es una de las economías emergentes más importantes y está renovando sus esfuerzos para transformarse en líder de la región. Además, acaba de convertirse en miembro de la Alianza del Pacífico. El país acordó un plan de desarrollo nacional ambicioso y completo, que también guía el programa de reformas estructurales para mejorar la productividad. La economía mexicana se recuperó de la grave contracción generada por la crisis financiera mundial del 2008 al 2009, toda vez que experimentó un crecimiento anual promedio de 4.3% entre 2010 y 2012. En el último tiempo, la débil demanda externa generó estancamiento y obligó al Ministerio de Hacienda a reducir su proyección de crecimiento para 2013 a 1.8%. Economía de mercado. La economía de mercado hace referencia a la organización social destinada a facilitar la producción y el consumo de los bienes y servicios surgidos del juego entre la oferta y la demanda. El Estado interviene en la economía de mercado al garantizar el acceso a ciertos bienes e imponer tributos y tasas de acuerdo a las necesidades sociales. La crisis de la deuda y el nuevo modelo económico. El neoliberalismo. El largo ciclo de endeudamiento. La deuda externa, que empezó a ser tratada como complementaria a la inversión nacional en la década de los 70,
Un problema de caja de la crisis de pagos de 1982 se convirtió definitivamente en el rasgo distintivo de la economía mexicana en los últimos 30 años de este siglo que está por finalizar. La economía mexicana ha operado como una gigantesca plaza financiera mundial en la que ingresan periódicamente enormes cantidades de recursos externos, pero de la que salen aún mayores cantidades hacia los mercados foráneos de capital. La deuda se ha incrementado proporcionalmente, pero su servicio, o sea, el pago de intereses y amortización. Podemos distinguir fases más o menos claras en estos 30 años de cómo se ha pagado la deuda. Se pueden distinguir 3 niveles de compromisos. En la década de los 70, los pagos anuales promediaban cantidades alrededor de $3,000 millones. En los 80 hasta 1992, los pagos oscilaron entre los 10 y los $20,000 millones. La debilidad del Estado mexicano postrevolucionario le impidió por mucho tiempo avanzar en el camino de las reformas sociales. Por esta razón, en el sexenio de 1934 a 1940, se dio de manera acelerada un proceso dirigido por el Estado, tendiente a llevar a cabo la organización de la sociedad a través de sindicatos, ligas, confederaciones, asociaciones, etc. Este esfuerzo, conducido desde arriba, tenía el doble propósito de fortalecer las organizaciones de trabajadores y campesinos en la lucha por lograr sus reivindicaciones y, por otro lado, fortalecer al propio Estado. Las acciones llevadas a cabo en este sentido por el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, trajeron como resultado la organización de la política en México. Se sustenta a partir de ese momento en 3 elementos básicos: la presidencia, el partido del Estado y una estructura social corporativa. Elementos que hasta hace muy poco tiempo era posible observar en la política mexicana. El primero de esta tríada de elementos quedó plenamente consolidado con el fin del maximal, hecho que Cárdenas logró de manera definitiva en abril de 1936. El corporativismo, en su sentido moderno, surgió en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Fue concebido por Benito Mussolini como un mecanismo de control social para fortalecer al Estado. Según la doctrina fascista, las corporaciones unirían a los obreros, a los propietarios, a los técnicos, al Estado, al partido. Sus facultades abarcaban desde la fijación de los salarios, la regulación de la producción, la solución de los conflictos laborales, formulación de los convenios de trabajo colectivo y la prevención de las huelgas y cierres de empresas. Para Lorenzo Meyer, en su obra La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana, el corporativismo tiene un doble propósito: a. crearla de un mecanismo de representación política y de ajuste entre los grandes sectores económicos sociales, con el fin de neutralizar los elementos conflictivos entre las clases y grupos, y entre estos y el gobierno. Y b. las corporaciones de trabajadores y empresarios actúan como mecanismos de control sobre sus miembros individuales, pero a su vez estas corporaciones quedan subordinadas en mayor o menor grado al Estado. De esta manera, el corporativismo resulta en la práctica un arreglo político ideal para la creación y mantenimiento de un sistema político autoritario. Cárdenas no era partidario del fascismo, al contrario. Su pensamiento se identificó más con las doctrinas comunistas. Sin embargo, se apoyó a la organización corporativa de la sociedad para fortalecer al Estado mexicano. De esta forma, desde finales de los años 30, el individuo en México tuvo la necesidad de ser parte de una corporación, ya fuera obrera, campesina, popular, profesional, empresarial, etc. Dado que la capacidad de negociación de las demandas sociales dependía de la fuerza de la corporación que negociaba con el Estado. Los beneficios eran mutuos. La corporación recibía atención y muchas de las veces solucionaba sus demandas. El Estado podía contar con ella para mantener la estabilidad política de apoyo a sus proyectos económicos y los procesos electorales. Es pertinente aclarar que el corporativismo en México no tuvo la organización ni los alcances que este sistema logró en países fascistas. Algunos grupos se organizaron con el propósito expreso de oponerse al Estado, como se puede observar en algunos organismos empresariales y otros de corte popular, que constituidos como grupos de presión, negociaron canonjías y prebendas para sus agremiados. Esta forma de organización política implementada en México, que Mario Vargas Llosa denominó como recientemente la dictadura perfecta,
se mantuvo vigente hasta el 2 de julio pasado, en que el triunfo del Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox marcó el inicio de la alternancia en la presidencia de la República y el fin del control priista en el sistema político mexicano, acontecimiento que necesariamente modifica la relación entre los tres elementos mencionados anteriormente como los pilares de la política mexicana. Generación de la deuda de 1989. La crisis de esta deuda comenzó en el año de 1982, como es bien sabido, se dio el 20 de agosto, cuando el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerson, anunció a la comunidad financiera internacional que el gobierno mexicano ya no estaba en condiciones de cubrir el servicio completo de su deuda externa debido al aumento súbito de las tasas de interés cobradas y por la enorme fuga de capitales privados de México. En 1989, cuando se firmó la renegociación de la deuda externa mexicana bajo los auspicios del Plan Brady, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, de infausta memoria para todos los mexicanos en un arranque supuestamente nacionalista. López Portillo resolvió que el manejo de las finanzas mexicanas no se diferenciaba de un gran juego de póker. Aún así, lo que estaba apostando era el futuro económico de todo el país y la suerte de sus ciudadanos. La primera medida inconsulta fue la devaluación del peso, siendo acompañada por la nacionalización de los depósitos de $6,000 millones en cuentas bancarias en México y concluyendo con la nacionalización de todo el sistema de la banca comercial privada de la República. Inicialmente obtuvo algunos dividendos efectos políticos de estas resoluciones, logrando que se le considerara como una figura pseudopopulista que intentaba recuperar una vieja tradición nacionalista. Sin embargo, los efectos en el ámbito económico de estos actos intempestivos fueron sumamente graves, provocando una fuga de capitales aún mayor, reflejo de la creciente desconfianza de los empresarios e inversores mexicanos en las inversiones domésticas, situación que se mantuvo durante muchos años. Inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. Los pactos de concentración económica. El acuerdo para el impulso de la actividad económica, la creación de empleo y el desarrollo sostenible en Gijón, más 2012-2015, es fruto del acuerdo social suscrito por el Ayuntamiento de Gijón, por los sindicatos comarcales UGT, Unión General de Trabajadores, CCOO, Comisiones Obreras y FADE, que es la Federación Austriana de Empresarios, firmado el 27 de julio de 2012. Salario. El salario mínimo en México tendrá un aumento de 3.9% a partir de 2014, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es la CONASAMI. Para el área geográfica, el salario mínimo será de 67.29 pesos diarios. Esta zona comprende a los estados de Baja California y Baja California Sur, el Distrito Federal y su área metropolitana, así como Acapulco, Ciudad Juárez, Guadalajara y su área conurbada, Monterrey y su área metropolitana, Hermosillo, Matamoros, Reynosa y Coatzacoalcos. Para la zona B, el salario será de 63.77 pesos diarios y abarca los estados y regiones como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, etc. Calidad de vida. Los mexicanos tienen los peores niveles de calidad de vida entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, solo por arriba de Turquía, incluso incorporando en el comparativo a Brasil. Entre las 11 variables que utiliza la OCDE, en su índice para una vida mejor, que utiliza para medir la felicidad y el nivel de satisfactorios que garantizan una buena calidad de vida, los mexicanos valoraron en los niveles más bajos, por segundo año consecutivo, los de seguridad, educación, empleo e ingresos.